Hay sonidos que se quedan contigo para siempre. Momentos que, por más que intentes olvidarlos, regresan cada vez que cierras los ojos. Mi nombre es Javier Sandoval, tengo 34 años y llevo 8 trabajando como enfermero en el Hospital General de Alicante. Durante estos años he visto cosas que me han conmovido, que me han destrozado el corazón, que me han hecho creer en la bondad humana. Pero lo que escuché esa madrugada del 13 de marzo, a las 2:33 de la mañana exactamente, en el piso 7 del ala oeste, donde están los cuidados paliativos, es algo que todavía me hace despertar empapado en sudor frío, y necesito contarlo, porque hay cosas que no deberían quedarse guardadas en el pecho de una sola persona. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado en el sector de la salud o has vivido alguna experiencia inexplicable durante la noche. Tus comentarios me ayudan muchísimo y me dan fuerzas para seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que voy a contarte merece ser escuchado con atención. Elegí ser enfermero porque mi abuela, Catalina, pasó sus últimos meses en un hospital. Yo tenía 17 años cuando ella enfermó y la visitaba todos los días después del instituto. Recuerdo el olor a desinfectante mezclado con las flores que le llevábamos, el sonido constante de los monitores, las voces suaves de las enfermeras que la cuidaban con una ternura que me partía el alma. Una de ellas, Rosa, se tomaba el tiempo de peinarla cada mañana, de contarle historias mientras le ajustaba las almohadas. Esa mujer me enseñó que cuidar no es solo administrar medicamentos o revisar constantes vitales, es sostener una mano cuando la noche se hace eterna, es escuchar sin juzgar, es estar presente en los momentos en que nadie más quiere estar. Cuando mi abuela partió lo hizo con dignidad, rodeada de amor, y yo decidí que quería ser esa presencia para otros. Estudié enfermería en Valencia, hice mis prácticas en diferentes hospitales, y hace 5 años conseguí un puesto en el Hospital General de Alicante. Me asignaron al turno de noche en el piso de cuidados paliativos hace 3 años. Al principio, confieso que me daba miedo. La oscuridad de los pasillos, el silencio interrumpido solo por el pitido ocasional de alguna máquina, las respiraciones laboriosas que se escuchan cuando pasas frente a ciertas habitaciones. Pero con el tiempo, ese piso se convirtió en mi segundo hogar. El piso 7 tiene 22 habitaciones, 16 individuales y 6 dobles. Las paredes están pintadas de un color beige claro que intenta ser reconfortante, pero que bajo las luces nocturnas toma un tono casi grisáceo. Hay ventanas grandes al final de cada pasillo que dan al jardín del hospital, aunque de noche solo se ve el reflejo de las luces de emergencia sobre el cristal. El suelo es de linóleo brillante, de ese que chirría un poco cuando caminas con los zuecos de trabajo. Durante el día el lugar tiene más vida. Hay familiares que entran y salen, médicos que hacen sus rondas, auxiliares que llevan bandejas de comida, terapeutas que intentan mantener a los pacientes cómodos. Pero de noche, cuando el turno de la tarde se va y solo quedamos 2 enfermeros y un auxiliar para todo el piso, el ambiente cambia por completo. Esa noche de marzo, el clima era extrañamente cálido para la época. Durante el día había llovido y se podía sentir esa humedad característica que deja la lluvia en ciudades costeras. El aire olía a tierra mojada y a sal del mar cercano. Yo había llegado a las 10 de la noche para mi turno, como siempre. Mi compañera esa noche era Lucía Romero, una enfermera de 52 años que llevaba más de 20 en el hospital. Lucía es de esas personas que irradian calma. Tiene el cabello completamente gris, que lleva recogido en un moño bajo, y unos ojos verdes que han visto tanto sufrimiento que ya nada parece sorprenderla. O eso pensaba yo. Cuando llegué, hicimos el cambio de turno habitual. El enfermero saliente, Marcos, nos puso al día. Habitación 701, el señor Domínguez, estable pero con dolor moderado,
Última dosis de analgésico a las 8. Habitación 703. La señora Beatriz inquieta, pidiendo ver a su hija que vive en Argentina y no puede viajar. Habitación 708, don Arturo. Respiración cada vez más superficial, probablemente le quedaban días. Y así, una por una, 22 historias de vidas que se apagaban lentamente. Cada nombre era una persona. Cada habitación contenía un universo de recuerdos, alegrías, arrepentimientos, esperanzas. La noche empezó como cualquier otra. Lucía se encargó de las habitaciones del ala este, yo del ala oeste. A las 11 hice mi primera ronda. Entré en cada habitación con pasos suaves, revisé que todos estuvieran cómodos, ajusté algunas mantas, llené vasos de agua. En la habitación 714 estaba Ramón, un hombre de 78 años que había sido carpintero toda su vida. Sus manos, enormes y llenas de callos, descansaban sobre la manta. Me sonrió cuando entré. «¿Cómo estamos esta noche, don Ramón?», le pregunté en voz baja. «Pues aquí, hijo, aquí, esperando», respondió con esa voz rasposa que tenía. «¿Sabes? He estado pensando en mi taller, en el olor a madera recién cortada. Qué bonito era ese olor». Me senté unos minutos con él. Me habló de su esposa, que había partido 8 años atrás, de sus 3 hijos, de los muebles que había construido durante décadas. Le escuché, sostuve su mano un momento, y cuando sus párpados empezaron a cerrarse, salí en silencio. A la medianoche, Lucía y yo nos encontramos en la pequeña sala de enfermería que está justo en el centro del piso, entre ambas salas. Es un cuarto diminuto con un escritorio, 2 sillas, una cafetera vieja que hace un ruido espantoso, pero que prepara el mejor café del hospital, y un ordenador donde registramos todas las constantes y observaciones. Nos sentamos, cada una preparó su taza de café. El aroma del café recién hecho llenó el espacio, mezclándose con ese olor persistente a desinfectante y a algo más que nunca he podido identificar del todo. Algo que solo existe en los hospitales de noche. «Noche tranquila», comentó Lucía soplando su café. «Ojalá siga así», respondí. Y en ese momento debí haber tocado madera, porque apenas había pronunciado esas palabras cuando escuchamos el primer sonido. Era una risa, baja, casi un susurro, pero inconfundible. Una risa de niño. Lucía y yo nos miramos. El piso de cuidados paliativos no es un lugar donde haya niños. Los pacientes son todos adultos mayores o adultos con enfermedades terminales. Está estrictamente prohibido que los niños visiten este piso, precisamente para protegerlos del ambiente tan delicado que se vive aquí. ¿Has oído eso?, preguntó Lucía bajando su taza. «Sí», respondí, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. Nos quedamos quietas, escuchando. El silencio volvió a llenarlo todo. Solo se oía el zumbido del refrigerador al final del pasillo, donde guardamos algunos medicamentos, y el murmullo distante de la ciudad allá abajo, 7 pisos más abajo. «Debe ser alguien en el piso de abajo», dije, intentando encontrar una explicación lógica. «Ya sabes cómo el sonido viaja por los conductos de ventilación». Lucía asintió, pero su expresión no era de completa convicción. «Puede ser», murmuró. Continuamos con nuestro papeleo. Yo intentaba concentrarme en registrar las constantes vitales de mis pacientes en el sistema, pero me di cuenta de que releía la misma línea una y otra vez. Había algo en esa risa que me había inquietado más de lo que quería admitir. Quizás era porque sonaba tan fuera de lugar en este piso donde reinaba el silencio y la solemnidad. O quizás porque había algo en el tono de esa risa que no sonaba completamente alegre. Tenía un matiz extraño, como si hubiera tristeza mezclada con la alegría. A la 1:30 de la madrugada hice mi segunda ronda. El pasillo del ala oeste estaba sumido en una penumbra azulada. Las únicas luces encendidas eran las de emergencia que proyectaban ese resplandor verdoso característico. Mis zuecos hacían ese sonido chirriante contra el linóleo mientras avanzaba. Podía ver mi propia sombra proyectada en las paredes, alargada y deforme. Entré en la habitación 716, donde estaba Pilar, una mujer de 82 años que había sido maestra de primaria. Dormía profundamente,
Su respiración era regular. Seguí con las demás habitaciones. Todo parecía normal. Los pacientes dormían o descansaban con los ojos cerrados. Algunos gemían suavemente en sus sueños. Otros murmuraban palabras incomprensibles. Nada fuera de lo común. Pero cuando llegué al final del pasillo, justo frente a la gran ventana que da al jardín, me detuve. Desde allí podía ver todo el corredor que acababa de recorrer. Las puertas de las habitaciones, cerradas o entornadas. Las luces de emergencia parpadeando cada cierto tiempo. Y al fondo, muy al fondo, cerca de la sala de enfermería, había una sombra. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, entornando los ojos para ver mejor. La sombra se movía. Era pequeña, del tamaño de un niño. Se desplazaba lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a cada puerta, como si estuviera buscando algo. «Hola», llamé, mi voz sonando más aguda de lo normal. «¿Hay alguien ahí?». La sombra se detuvo, y entonces, de nuevo, escuché esa risa. Más clara esta vez. Una risa infantil, pero con un dejo de melancolía que me revolvió el estómago. Empecé a caminar hacia allá, mis pasos resonando en el silencio. Mi respiración se había acelerado. Podía sentir el pulso en mis sienes. «Esto es ridículo», me dije a mí mismo. «Seguro es algún familiar que se ha perdido, o quizás algún paciente de otro piso que está desorientado». Pero cuando llegué al lugar donde había visto la sombra no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Revisé todas las habitaciones cercanas, abriendo las puertas con cuidado. Todos los pacientes estaban en sus camas, exactamente donde los había dejado minutos antes. Regresé a la sala de enfermería con el corazón todavía acelerado. Lucía estaba terminando de revisar unos reportes, pero cuando me vio la cara, dejó lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa, Javier? Estás pálido», le conté lo que había visto, o creído ver. Mientras hablaba me daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo. Una sombra, una risa de niño. Lucía me escuchó sin interrumpir y cuando terminé se quedó callada un momento. «Hace muchos años», comenzó finalmente, con voz baja. «Cuando yo recién empecé a trabajar en este piso, también escuché cosas extrañas, sonidos que no podía explicar. Una vez vi a una figura pequeña al final del pasillo, exactamente como describes. Pensé que estaba cansada, que mi mente me jugaba una mala pasada». «¿Y qué era?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Nunca lo supe con certeza», respondió, mirándome directamente a los ojos. «Pero hay historias, Javier, historias que los enfermeros más antiguos cuentan, pero que nadie se atreve a decir en voz alta durante el día. Hace más de 20 años, este piso era diferente. Era el área de pediatría del hospital». Mi sangre se heló. «¿Pediatría?». «Sí, pero hubo un caso muy doloroso. Un niño pequeño, creo que tenía 7 u 8 años, que estaba muy grave. Era de noche y el enfermero de turno se descuidó un momento. Cuando regresó, el niño se había levantado de su cama y había salido al pasillo. Estaba buscando a su mamá. Dicen que recorrió todo el piso, entrando y saliendo de las habitaciones, hasta que su pequeño cuerpo no pudo más. Lo encontraron en el suelo, cerca de donde está ahora la ventana del ala oeste. Fue una situación terriblemente triste que marcó profundamente a todo el personal de esa época. Me llevé las manos a la cara. «¿Me estás diciendo que...?» «No estoy diciendo nada con certeza», me interrumpió Lucía suavemente. «Solo te cuento lo que me contaron a mí. Después de ese caso tan difícil, se decidió convertir este piso en cuidados paliativos, pero desde entonces, cada cierto tiempo, alguien reporta haber escuchado o visto algo. Siempre de noche, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. No supe qué decir. Toda mi formación científica, mi racionalidad, me decía que tenía que haber una explicación lógica. Fatiga, estrés, sugestión, pero al mismo tiempo había sentido algo real. Esa presencia en el pasillo no había sido producto de mi imaginación. «¿Y ahora qué hacemos?», me pregunté. Lucía se encogió de hombros. «Lo de siempre. Seguimos trabajando. Seguimos cuidando a nuestros pacientes. Si hay algo
o alguien que necesita ser escuchado ya se manifestará. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero era imposible. Cada sonido me sobresaltaba: el chirrido de una puerta, el pitido de un monitor, el roce de una cortina movida por el aire acondicionado. Todo me ponía los nervios de punta. A las 2 de la mañana preparé la medicación nocturna para aquellos pacientes que la necesitaban. Cargué el carrito con jeringas, viales, pastillas. El carrito hacía un ruido metálico al rodar sobre el linóleo. Empecé mi ronda por el ala este, donde estaban los pacientes de Lucía. Ella había ido al almacén del sótano a buscar más sábanas limpias, así que le dije que yo cubriría ambas áreas. La primera habitación del ala este era la 702. Entré despacio, acercándome a la cama donde descansaba la señora Mercedes, una mujer de 90 años con un cáncer avanzado. Estaba dormida, pero cuando me acerqué para revisar su vía intravenosa, abrió los ojos. «Enfermero», susurró con voz débil. «¿Ha visto al niño?» Mi cuerpo se tensó inmediatamente. «¿Qué niño, señora Mercedes?» «El niño que estuvo aquí hace un rato», dijo, sus ojos vidriosos fijos en el techo. «Un niño pequeño». Entró a mi habitación y se quedó mirándome desde el pie de la cama. Tenía el cabello oscuro y rizado y llevaba una bata de hospital azul claro. Se veía tan triste. Intenté hablarle, pero no me respondió. Solo me miraba con esos ojos grandes y tristes. Sentí que las piernas me temblaban. «Señora Mercedes», dije, intentando mantener la voz calmada. «Probablemente estaba soñando. No hay ningún niño en este piso». Ella movió la cabeza lentamente de un lado a otro. No estaba soñando. Lo vi tan claro como la estoy viendo a usted ahora. Me preguntó si había visto a su mamá. «Estoy buscando a mi mamá», me dijo. Y luego se fue, salió por esa puerta. «¿Le habló?», pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. Sí, su voz era muy bajita. Sonaba asustado. «Pobre niño, seguro está perdido». Le aseguré que investigaría, le administré su medicación y salí de la habitación con las manos temblando. Esto ya no podía ser solo mi imaginación. La señora Mercedes lo había visto también, lo había escuchado, y su descripción coincidía con lo que Lucía me había contado sobre el niño de hace tantos años. Continué mi ronda, pero ahora mi atención estaba dividida. Revisaba a los pacientes mecánicamente, mientras mi mente no paraba de darle vueltas a todo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era esa presencia que recorría nuestro piso? Y sobre todo, ¿por qué esa noche en particular? Llegué a la habitación 716, donde estaba don Ramón, el carpintero con el que había hablado horas antes. Esperaba encontrarlo dormido, pero estaba despierto, sentado en su cama, mirando hacia la puerta con expresión de sorpresa. «Don Ramón, ¿está bien?», pregunté acercándome rápidamente. «Acaba de estar aquí un niño», dijo con voz temblorosa. «Un niño pequeño». Entró, me miró y luego salió corriendo hacia el pasillo. «¿Qué hace un niño aquí a estas horas?». No podía seguir ignorándolo. 2 pacientes, en habitaciones diferentes, reportando exactamente lo mismo. «¿Hacia dónde fue?», pregunté. «Hacia allá», señaló don Ramón hacia el pasillo del ala oeste. Corrió muy rápido, parecía asustado. Salí al pasillo. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Las luces de emergencia parpadearon, creando ese efecto estroboscópico que hacía que todo pareciera moverse a saltos. Empecé a caminar hacia el ala oeste, mis zuecos resonando en el silencio. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, junto a la gran ventana, había una figura pequeña, un niño. No podía distinguir claramente sus rasgos por la distancia y la poca luz, pero podía ver su silueta. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el cristal de la ventana. «¡Oye!», grité, mi voz quebrándose. «¡Espera!». El niño no se movió. Me acerqué caminando rápido, casi corriendo. Mi respiración era agitada, podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. Cada paso me acercaba más a esa figura pequeña e inmóvil. Cuando estaba a unos 3 metros de distancia, el niño se giró lentamente hacia mí, y lo que vi me dejó paralizado. Era un niño de unos 7 u 8 años, exactamente como había descrito Lucía. Cabello oscuro y rizado, piel pálida,
ojos enormes y tristes que parecían contener todo el sufrimiento del mundo. Llevaba una bata de hospital azul claro, de esas viejas que ya no se usan, con pequeños botones al frente. Sus pies estaban descalzos. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Yo no podía moverme, no podía hablar. Mi mente racional gritaba que esto era imposible, que tenía que haber una explicación, pero mis ojos veían lo que veían. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó el niño, con una voz tan suave que apenas la escuché. «He buscado por todas partes, pero no la encuentro. Me dijo que volvería, pero no vuelve. ¿Sabes dónde está?». Intenté hablar, pero mi garganta estaba completamente cerrada. El niño me miró con esos ojos llenos de tristeza, esperando una respuesta que yo no podía dar. «Tengo mucho sueño», continuó, su vocecita temblando. «Quiero que mi mamá me lleve a casa. ¿Me ayudas a encontrarla?». Finalmente conseguí emitir un sonido. Yo. Pero antes de que pudiera formar una frase coherente, escuché pasos rápidos detrás de mí. Era Lucía, que había regresado del sótano. «Javier, ¿con quién habla?», preguntó, deteniéndose a mi lado. Me giré hacia ella un segundo y cuando volví a mirar hacia el niño, ya no estaba. El espacio frente a la ventana estaba completamente vacío. Solo quedaba el reflejo de las luces de emergencia sobre el cristal. «Estaba aquí», dije, mi voz apenas un susurro. «Acababa de estar aquí, Lucía. Lo vi. Le hablé. O intenté hablarle». Lucía se acercó a la ventana tocando el cristal con la mano. Luego se agachó examinando el suelo. «Mira», dijo, señalando. En el linóleo, justo frente a la ventana, había pequeñas marcas, huellas de pies descalzos del tamaño de un niño. Pero lo más extraño es que parecían estar hechas con algo húmedo, como agua. Seguimos las huellas con la mirada. Recorrían el pasillo, entraban y salían de varias habitaciones, las mismas donde los pacientes habían reportado haber visto al niño. «Es real», murmuré. «No me lo estoy imaginando». Lucía me puso una mano en el hombro. «Nunca dije que no fuera real, Javier. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con lógica, cosas que trascienden nuestra comprensión. Este piso ha sido testigo de tanto dolor, de tantas partidas, de tanto sufrimiento. A veces, me parece, hay momentos o situaciones que dejan una marca que no se borra del todo». Miré mi reloj. Eran las 2:33 de la madrugada. Exactamente la hora que mencioné al principio de esta historia. La hora en que todo cambió para mí. «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiéndome completamente perdido. Lucía reflexionó un momento. «Ven conmigo». Me llevó de vuelta a la sala de enfermería. Abrió uno de los cajones del escritorio y sacó una carpeta vieja, amarillenta. La abrió con cuidado como si fuera algo sagrado. Dentro había recortes de periódico viejos, fotos descoloridas, documentos del hospital de hace décadas. «Esto me lo dio una enfermera que se jubiló hace años», explicó Lucía. «Me dijo que cuando yo estuviera lista para entenderlo, sabría qué hacer con esto». Pasó las páginas hasta encontrar una foto. Era de un niño, el mismo niño que yo acababa de ver en el pasillo. Estaba sonriendo en la foto, sentado en una cama de hospital, rodeado de juguetes. Debajo de la foto había un pie de foto escrito a mano. Miguel Ángel Torres Ruiz, 7 años, junio de 1998. «Se llamaba Miguel Ángel», dijo Lucía con suavidad. Su mamá trabajaba limpiando oficinas en las noches para poder pagar sus cuidados. Ella estaba aquí todo el día, pero tenía que irse a trabajar de noche. Le prometía a Miguel Ángel que volvería antes de que él se durmiera, pero una noche se retrasó. El niño se despertó, la buscó por todo el piso y su situación empeoró. Cuando ella llegó al hospital ya era tarde. Dicen que lo último que Miguel Ángel dijo fue: «¿Dónde está mi mamá?». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Ese pobre niño. «Su mamá nunca se perdonó», continuó Lucía. «Visitó el hospital todos los días durante años, dejando flores en el lugar donde lo encontraron. Murió hace unos 10 años, también en este hospital, pero en otro piso. Nunca supo que su hijo seguía aquí, esperándola».
¿Y qué podemos hacer nosotros?, pregunté, limpiándome los ojos con el dorso de la mano. Lucía cerró la carpeta. Creo que Miguel Ángel sigue buscando a su mamá. Creo que no entiende qué ha pasado tanto tiempo. Para él, solo ha sido una noche muy larga. Nos quedamos en silencio un momento, procesando todo. Entonces tuve una idea. Tengo que intentar algo, dije. Regresé al pasillo del ala oeste. Esta vez caminé despacio, sin miedo. Llegué hasta la ventana y me quedé allí, esperando. La ciudad brillaba allá abajo, con sus luces amarillentas y el ocasional coche que pasaba por las calles vacías. Podía ver mi propio reflejo en el cristal y detrás de mí, el pasillo largo y oscuro. Miguel Ángel, llamé suavemente. Sé que estás aquí. Sé que estás buscando a tu mamá. El silencio fue mi única respuesta al principio, pero entonces sentí una presencia a mi lado. Me giré lentamente. El niño estaba allí, mirándome con esos ojos inmensos llenos de tristeza. ¿La has encontrado?, preguntó con esperanza. Sentí que el corazón se me partía. Miguel Ángel, dije, arrodillándome para estar a su altura. Aunque cada parte racional de mi mente me gritaba que esto era imposible. Tu mamá te quiso más que a nada en el mundo. Ella vino a buscarte. Siempre estuvo aquí esperándote. ¿Dónde está ahora?, preguntó el niño, su labio inferior temblando. Ella ya no está en este lugar, le dije con la mayor gentileza que pude, pero te está esperando en otro sitio, un lugar donde ya no hay más noches largas ni más esperas, un lugar donde podrán estar juntos para siempre. El niño me miró con esos ojos que parecían ver a través de mí. ¿De verdad? De verdad, respondí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Solo tienes que dejar de buscar aquí. Ella ya no está en estos pasillos, está en un lugar mejor, esperándote. Y cuando estés listo, cuando ya no tengas miedo, podrás ir con ella. Tengo mucho sueño, susurró el niño. Exactamente como lo había hecho antes. Lo sé, le dije. Entonces duerme, Miguel Ángel. Duerme, y cuando despiertes, ella estará allí. Te lo prometo. El niño asintió lentamente, y entonces algo cambió en su expresión. La tristeza que había en sus ojos empezó a suavizarse. Apareció una pequeña sonrisa en sus labios. Gracias, dijo, y su voz sonaba diferente ahora, menos asustada, más en paz. Gracias a ti, respondí. El niño empezó a alejarse, caminando hacia el final del pasillo, pero esta vez no era la misma caminata inquieta de antes. Era más ligera, casi como si flotara. A medida que se alejaba, su figura se fue haciendo más y más transparente, hasta que simplemente se desvaneció en el aire, como niebla bajo el sol de la mañana. Me quedé allí, arrodillado en el piso, durante no sé cuánto tiempo. Lloré. Lloré por Miguel Ángel, por su madre, por todas las almas que habían pasado por este piso, cargando su propio dolor. Lloré por la fragilidad de la vida, por lo rápido que todo puede cambiar, por todas esas despedidas que nunca llegamos a decir. Cuando finalmente pude ponerme de pie, Lucía estaba allí, en el extremo opuesto del pasillo, observándome. Nos miramos, y sin necesidad de palabras, ambas supimos que algo había cambiado. Había una ligereza en el aire que no había estado allí antes. El peso que siempre había sentido en ese pasillo, esa sensación de tristeza contenida, parecía haberse aliviado. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. Los pacientes durmieron tranquilos. No hubo más risas de niño, ni sombras, ni pasos pequeños en el pasillo. Cuando llegó la mañana y el turno del día empezó a llegar, Lucía y yo nos preparamos para irnos. Antes de salir, pasé una última vez por el pasillo del ala oeste. Las primeras luces del amanecer entraban por la gran ventana, pintando el suelo de tonos dorados y rosados. «Buen viaje, Miguel Ángel», susurré. «Que encuentres a tu mamá». Esa mañana, camino a casa, el mundo me parecía diferente. El sol brillaba con más fuerza, los colores eran más vívidos, el aire olía más dulce. Había enfrentado algo que no podía explicar, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida y lo que viene después.
y aunque había sido aterrador, también había sido profundamente conmovedor. Han pasado varios meses desde aquella noche. He seguido trabajando en el piso de cuidados paliativos, cuidando a mis pacientes con el mismo amor y dedicación de siempre. Pero algo cambió en mí después de esa experiencia. Ahora entiendo que mi trabajo no es solo cuidar cuerpos, es también cuidar almas, acompañar en transiciones que a veces trascienden lo físico. He hablado con otros enfermeros y enfermeras que han trabajado en ese piso durante años. Algunos me han confesado, en voz baja, que también han tenido experiencias similares. Presencias que no pueden explicar, momentos en que han sentido que no están solos en esos pasillos oscuros. No todos se atreven a hablarlo abiertamente, por miedo a que los crean locos, pero cuando encuentran a alguien que entiende, las historias fluyen. Una enfermera me contó que una noche vio a una anciana en camisón caminando por el pasillo, buscando la habitación de su esposo que había partido días antes. Otro me habló de un hombre mayor que aparecía sentado en la sala de espera, como si estuviera aguardando noticias que nunca llegarían. Cada historia era diferente, pero todas compartían algo en común. Eran almas que, por alguna razón, se habían quedado atrapadas en ese espacio liminal entre la vida y lo que viene después. He aprendido que los hospitales, especialmente los pisos como el nuestro, donde la gente llega a transitar sus últimos días, son lugares de energía intensa. Son testigos de las emociones más profundas que puede experimentar un ser humano. Amor, pérdida, miedo, esperanza, aceptación. Y a veces, esas emociones dejan una huella que persiste más allá del tiempo. También he aprendido a escuchar de manera diferente. No solo las palabras que dicen mis pacientes, sino también lo que no dicen. Las miradas perdidas en el techo, las manos que se aferran a las mías con más fuerza de la necesaria, los suspiros profundos en mitad de la noche. Cada uno de esos gestos cuenta una historia, expresa un anhelo, una despedida, un último deseo. Hace unas semanas, estaba cuidando a una señora de 85 años que estaba en sus últimas horas. Sus hijos habían estado con ella todo el día, pero en la madrugada, cuando finalmente se fueron a descansar un poco, ella se quedó sola conmigo. Sostuve su mano mientras su respiración se hacía cada vez más lenta, más superficial. «No tengas miedo», le susurré. «No estás sola. Hay gente esperándote al otro lado. Gente que te quiere». Ella abrió los ojos un momento y me miró. Y en su mirada vi algo que me hizo pensar en Miguel Ángel. Vi ese momento de reconocimiento, de entendimiento, de paz. Apretó mi mano levemente y luego cerró los ojos. Su partida fue tranquila, como quien se duerme después de un día muy largo. Hay días en que este trabajo me pesa. Días en que llego a casa y no puedo quitarme el olor del hospital de la piel, ni las imágenes de los que se han ido de mi mente. Hay noches en que no puedo dormir, dándole vueltas a conversaciones que tuve con pacientes que ya no están. Me pregunto si les di suficiente consuelo, si hice todo lo que podía hacer, si sus últimos momentos fueron lo más dignos y pacíficos posible. Pero también hay días llenos de belleza, días en que un paciente me sonríe y me dice que mi presencia lo reconforta, días en que una familia me abraza y me agradece por haber cuidado a su ser querido con tanto cariño, días en que siento que realmente estoy haciendo una diferencia, por pequeña que sea, en la vida de alguien más. La historia de Miguel Ángel me cambió profundamente. Me enseñó que hay dimensiones de la existencia que no podemos medir ni cuantificar, que el amor trasciende el tiempo y el espacio, que hay despedidas que necesitan ser dichas, incluso décadas después, y que a veces lo único que necesita un alma perdida es que alguien la vea, la reconozca y le diga con gentileza que está bien seguir adelante. Todavía trabajo en el turno de noche en el piso 7. Todavía camino por esos pasillos iluminados solo por las luces de emergencia. Todavía entro y salgo de habitaciones donde la vida se sostiene por un hilo delgado. Pero ahora lo hago con una conciencia diferente. Sé que este lugar es especial. Es un umbral, un punto de encuentro entre dos mundos. Y mi labor no es solo médica, es también, de alguna manera, espiritual.
Hay noches en que, cuando paso frente a la ventana del ala oeste, me detengo un momento. Miro hacia el cristal, veo mi reflejo y a veces, solo a veces, siento una presencia cálida a mi lado. No es algo que me asuste ya. Es más bien reconfortante. Es como si Miguel Ángel pasara a visitar de vez en cuando, pero ahora desde un lugar de paz, solo para recordarme que hay esperanza más allá del sufrimiento. A mis colegas más jóvenes, a los que recién empiezan en este piso, les digo siempre lo mismo. Mantengan los ojos y el corazón abiertos. No todo lo que vean tendrá una explicación lógica, pero eso no significa que no sea real. Y si alguna vez se encuentran con algo que no pueden explicar, no huyan. Escuchen, porque a veces lo que más necesita un alma perdida es simplemente ser escuchada. Este trabajo me ha enseñado sobre la muerte, sí, pero más importante aún, me ha enseñado sobre la vida, sobre lo preciosa que es, lo frágil, lo efímera, sobre la importancia de decir te quiero mientras hay tiempo, de abrazar sin reservas, de perdonar antes de que sea tarde, porque todos, absolutamente todos, vamos a terminar algún día en una cama de hospital, mirando el techo, haciendo balance de nuestras vidas, y en ese momento, lo único que va a importar es el amor que dimos y recibimos. Entonces, si están escuchando esto, no esperen. Llamen a esa persona que hace tiempo no ven. Abracen a sus seres queridos. Digan las palabras que han estado guardando, porque el tiempo es un regalo que no siempre sabemos apreciar hasta que se nos acaba. Y si alguna vez se encuentran en un hospital de noche, caminando por pasillos oscuros, y escuchan una risa de niño, o ven una sombra que no debería estar ahí, no se asusten. Quizás sea solo el eco de una vida que se fue, buscando un poco de consuelo. Quizás sea alguien que necesita que le recuerden que está bien dejar ir, que hay paz esperando del otro lado. Porque en esos lugares donde la vida y el descanso se encuentran, a veces las fronteras entre los mundos se vuelven difusas, y lo imposible se vuelve, por un momento, completamente posible. Yo soy Javier Sandoval. Tengo 34 años, y cada noche, cuando me pongo mi uniforme de enfermero y camino hacia el Hospital General de Alicante, sé que voy a un lugar donde suceden milagros y misterios en igual medida. Y aunque lo que escuché a las 2:33 de la madrugada de aquel 13 de marzo me aterró, también me dio un regalo invaluable, la certeza de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Y ese algo, ese misterio, no es algo que temer, sino algo que nos recuerda la infinita profundidad y belleza de la existencia. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Por favor, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia, si has tenido alguna experiencia similar o simplemente desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario es valioso para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias que, aunque a veces nos asustan, también nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Nos vemos en el próximo video y recuerden, cuiden a sus seres queridos, valoren cada momento y nunca dejen de creer en lo extraordinario que puede esconderse detrás de lo ordinario. Hasta pronto.